sí que van apareciendo bacterias, pero no acaba de dar un pico infeccioso. Si tenemos 3, pues esto ya es mucho. A partir de 3 ya sabemos que debe haber alguna infección de algún tipo subclínica si no hay un daño en un tejido muy evidente o tiene tumuración la persona. Si no te ha roto una rodilla, un hueso o alguna cosa así. ¿Bien? Y evidentemente si pasa de 5 o de 3, si pasa de 3 ya sabemos que todo tiene que ir por resolución inmunitaria porque el problema es infeccioso. Lo normal es que esté por debajo de 1 en la referencia de 0,5 o por debajo de 0,1 en la referencia de 0,005. ¿Bien? Lo normal sobre 5 es entre 0 y 1. Sobre 5 lo normal es entre 0 y 1, eso es. ¿Vale? Okay. Pasando de 1 tenemos que ver, podemos sospechar. Ahora tendremos que mirar en inmunidad y poder valorar qué. ¿Bien? Arranca en fase aguda significa que en cuanto reaccionan los neutrófilos, la primera barrera, debe empezar a producirse, debe empezar a saltar. Muy bien. Vale, neutrófilos y monocitos, macrófagos. Vale, pues luego tenemos otra sustancia de la cual somos muy amigos porque la usamos para muchas cosas. Hubo un congreso no hace mucho no sé dónde, no sé si era en Sudamérica, ahora no me acuerdo, en el que el congreso era en relación a la lactoferrina. O sea, se están descubriendo un mogollón de cosas para control de la microbiota en el intestino. En vez de probióticos, trabajarlo con lactoferrina, porque la lactoferrina tiene una cosa y es que las bacterias propias nuestras las deja trabajar. Entonces, a las que no. La lactoferrina es una sustancia que se podría decir que entra dentro del grupo de quelantes, vamos a decir esto con la boca pequeñita, porque lo que hace es que captura hierro. Lo captura, se lo queda. ¿Bien? Y como se lo queda ella, se lo quita a las bacterias, principalmente. ¿Qué pasa? Que las bacterias necesitan el hierro para duplicarse, para crecer y proliferar. Y si no tienen hierro, pues no pueden hacerlo. Entonces la lactoferrina se lo queda a ella y lo roba del torrente sanguíneo para ella. El hierro sigue en torrente sanguíneo y a medida que va viajando puede llegar a tejidos, pero se lo roba a los bichos. Entonces los bichos no pueden crecer y el sistema inmunitario es más fácil que pueda resolver la infección. ¿Dónde se produce la lactoferrina? La lactoferrina o lactotransferrina. ¿Vale? Se llama de las dos maneras. Cuando lleva hierro se llama lactoferrina normalmente, que ya lleva hierro parte de hierro en sus moléculas, y cuando está limpia de hierro, que no tiene nada, se llama apolactoferrina. La comercializan las dos. La lactoferrina que se vende normalmente es de animales modificados, para que la lactoferrina, o lo que se intenta es que la lactoferrina sea la lactoferrina humana, porque no trabaja igual las de los animales que la humana. ¿Bien? Evidentemente la humana mejor. Se ha intentado incluso modificar genéticamente el arroz para que en algunos genes para introducirle el gen de la lactoferrina y lleve lactoferrina humana. Mira tú, pruebas que van haciendo, porque es una molécula, cada vez se descubren más cosas más interesantes. ¿Dónde se produce? En los neutrófilos. Los neutrófilos, estos glóbulos blancos que son los más abundantes, que van por todo el torrente sanguíneo, los neutrófilos son estos que tienen esa capacidad de, cuando se activan, empiezan a transfundir entre el tejido, se meten por todos los lados, son capaces de llegar a cualquier sitio. ¿Bien? Son estos que salen como pies y se mueven por... ¿Bien? Estos son neutrófilos y estos tienen unos compartimentos, los lisosomas, que son los que se utilizan para romper los bichos y degradarlos y degradar cosas, lisosomas. Y aquí es donde está la lactoferrina, donde se produce. La lactoferrina la utiliza el propio neutrófilo para trabajar y luego la libera. La puede liberar al torrente sanguíneo y se puede infiltrar en tejidos también. Pero quien la produce son los neutrófilos. ¿Bien? Entonces, pues está guay saber que cuando comienza la respuesta inmunitaria de defensa,
comienza a intentar secretarse lactoferrina para robar el hierro a los bichos y que el sistema inmunitario lo tenga mucho más fácil para resolver la infección, sobre todo al principio para evitar que puedan proliferar o que pueda proliferar la colonia de bacterias y pueda ser eliminada de manera rápida. La proteína C reactiva está subiendo, con lo que también está ayudando, o sea, hay muchas cosas que van ayudando, ¿bien? Entonces, la lactoferrina, cuando nosotros aprendamos a estimular la respuesta inmunitaria de neutrófilo, ya sabemos que una de las cosas que van a aumentar son la propia lactoferrina, la que producimos nosotros, ¿bien? Entonces va a ayudar. Cosa buena, que la podemos suplementar y ayudar mucho más al proceso de resolución inmunitaria porque va a evitar que haya una proliferación de bichos. Y ahora además que se ha visto que a nivel del control de las colonias de la microbiota del intestino va especialmente bien también, pues está genial, es una sustancia muy, muy buena. Dime. La lactoferrina captura el hierro para que no se lo queden las bacterias. Para que no lo puedan usar las bacterias. Exacto. Eso. Se lo roba. Se lo roba. Sí. Pero la lactoferrina ya lleva hierro. Lleva un poco, pero tiene muchos enlaces para que se sature más. Vale, o sea, ¿vale? Que la diferencia entre la apolactoferrina y la lactoferrina es una parte del hierro, no todo el hierro que puede transportar. La apolactoferrina no tiene nada de hierro. ¿Bien? Es la misma lactoferrina sin hierro. Es más efectiva. Y puede capturar más hierro. Son efectivas las dos. Lo que pasa es que puede capturar más hierro, sí, pero la diferencia no es tan alta tampoco. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos hierro de tal manera que en cuanto se libera ya es prácticamente lactoferrina, ¿no? Entonces el mismo hierro que necesita el neutrófilo, tal, o sea, que va a estar por ahí y sale ya con hierro, por decirlo así. Lo que pasa es que luego nosotros en los laboratorios se puede producir nada más, vamos a llamar producir lactoferrina sin hierro, la apolactoferrina, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando se trata de inmunidad, pues bien la apolactoferrina es más barata, también si la queremos suplementar, y luego por este motivo que el organismo la va a manejar muy bien, como roba el hierro, la absorción es muy buena del hierro cuando combinamos las dos cosas. Es decir, si tenemos alguna paciente, por ejemplo, que tiene deficiencia de hierro y no conseguimos que le suba el hierro porque no lo puede absorber, etcétera, problemas digestivos también, pues lo que hacemos es dárselo con apolactoferrina. Las dos cosas juntas, de tal manera que la apolactoferrina roba ese hierro y ahora sí puede entrar en el organismo. Entonces lo mete, nos saltamos la vía del enterocito, por decirlo así, como que da permisos para que entre la lactoferrina y ya lleva su hierro. Entonces, como ya se lo está robando a bichos, no tiene ningún problema, no se lo impide. Entonces, por decirlo de alguna manera, es asegurarnos que va a entrar hierro en el organismo. ¿Bien? Entonces está guay, es un pequeño truco para que pueda aumentar el hierro a poquitos y además asegurarnos que si tiene algún tipo de infección o alguna cosita así que podría comprometer todavía más la anemia, porque hay anemias que son inmunes en el que el hierro está retirado de sangre por el propio organismo, pues por lo menos que a los tejidos le vaya llegando un poquito de hierro. Está guay. Sí. Entonces lo interesante, ya la lactoferrina, lo interesante es recordar, se producen los neutrófilos y los lisosomas de los neutrófilos, y en la medida, insisto, que podemos manejar la subida de neutrófilos, podemos incidir en la subida de lactoferrina. Entonces esto es bueno porque hay algunos tratamientos sencillos que se pueden hacer, trucos dentro de la medicina china, para que suba los neutrófilos y colaboren en procesos de inmunidad normalmente, evidentemente, pero es que hay un montón de patologías ligadas a cómo está reaccionando en hiperactividad o en falta de competitividad, de competencia, de los propios neutrófilos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en la medida que sabemos manejarlo, pues la cosa va especialmente bien. Bien. Vale. Antes de comentar un caso curioso, como anecdótico, para que sepáis también dónde poner el foco. A veces son pequeños detalles que nos ayudan a entender qué está pasando para decantar el tratamiento hacia un lugar u otro. ¿Bien? Entonces,
Antes de entrar ahí, Adrià, creo que tenías algunas preguntas por ahí para poder resolver. Si tienes alguna así interesante, la resolvemos. Bueno, tú decides si contestarlo o no. Venga. ¿Qué diferencia hay entre cuando hacemos un tratamiento para mejorar la salud del intestino? Porque hay, por ejemplo, cándidas o mucho estrés, y en el pulso, es este pulso que siempre comento, ¿no? Que el pulso del chao superior, correspondiente a los intestinos, está como muy hacia el Renmai y muy fuerte. ¿Qué diferencia habría entre tratarlo con los puntos Yuan y puntos tierra de meridianos de los intestinos y los del G inferior? Ah, vale. Bueno, hay bastante diferencia. Bastante diferencia. En unos, digamos que los de la pierna, los de los mares especiales, el 37 y el 39 de estómago, estos resonadores inciden más en la regeneración. Vamos a decirlo así. En la regeneración y directamente de la mucosa y en la mucosa. Esto significa que de alguna manera va a incidir en qué ocurre con los bichos que proliferan o no proliferan. Es decir, que también va a ayudar, Repercute en la microbiota por la capacidad que tiene de mejorar la respuesta en mucosa. La mucosa no puede ser súper gruesa ni puede ser súper fina. Si es muy gruesa y se queda de todo tipo de bicho viviente, vamos. Si es muy fina no pueden proliferar ni los buenos ni los malos y los oportunistas ya ocuparán espacio. Tiene que tener el tamaño que tiene que tener para que todo vaya bien, ¿no? Entonces, básicamente de eso se van a encargar. En general, habría que combinar el 37 y 39 de estómago con el 12 de Renmai. Bien, maestro de vísceras en este caso, y recordad que es un fogón, el del San Chao, y tiene dos funcionalidades principales en el sentido del fogón, del Chao, que es primeramente de creación de estructura, porque es uno de los chaos de la forma, y luego como regulador de la función propiamente. Al ser el maestro de los órganos, va a ayudar a regenerar también y a que mejore la función conjunta. Recordad que el San Chao tiene una virtud y es que necesita, o lo que hace es armonizar funciones entre partes para que sean un solo organismo. Entonces, por poner un ejemplo, si el intestino delgado, la vesícula biliar, el intestino grueso, estaba todo trabajando cada uno por su lado, porque tenía diferentes, imaginaos hablando de la microbiota, diferentes concentraciones de bacterias y no les permitía trabajar correctamente o lo que fuera, el 12 de Renmai, el San Chao, se encargaría de armonizar la respuesta conjunta de todos para dar una función única, que es la digestiva. ¿Se entiende? Esto es lo que haría el San Chao, forzaría a eso. Si nosotros trabajamos solo a nivel del estómago, pues incidimos en todo, pero más directamente en el estómago, la vesícula en todo, pero más directamente en vesícula, etcétera, etcétera, ¿no? Si lo hacemos a través de los fogones, siempre vamos a conseguir una respuesta armónica de conjunto. Entonces eso está guay también. Por eso es función cardiorrespiratoria, función digestiva en todo el conjunto. Y el 12 de Renmai es maestro de vísceras, pero incide también en la respuesta hepática. ¿El hígado y la función hepática están ligadas a la función digestiva? Claro que sí. Primeramente, en la producción de bilis para que la vesícula pueda liberarla cuando corresponde, etc. Y segundo, es el que tiene que ir, la sangre que se recoge del intestino delgado, va directamente al hígado. Tiene que ir al hígado por vía porta y tiene que depurar, una primera depuración que tiene que hacer para limpiar de patógenos, de bichos que pueda ir. El hígado tiene una actividad inmune alta también, de macrófagos que van comiéndose porquería y además intentará eliminar sustancias tóxicas. Y luego ya se distribuye por el resto del torrente sanguíneo. Entonces, tiene función digestiva
primaria con respecto a la bilis y luego la bilirrubina, que hablábamos que también se necesita para la desactivación de las enzimas digestivas, bueno, diferentes cosas. Y luego cuando ya hemos absorbido cosas para que no nos hagan daño.